¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un episodio más a mi canal, que es el tuyo también, El Conocimiento Prohibido. Bien, como les dije anteriormente, que hoy íbamos a viajar hasta Inglaterra. Inglaterra creo que es de uno de los países más hermosos que existe. ¿Por qué es conocido Inglaterra? Inglaterra es conocido por muchas cosas, por las conquistas, incluso por el idioma inglés. Muchas personas creen que Estados Unidos es el idioma inglés, pero no, es de Inglaterra. El idioma inglés es el idioma o uno de los idiomas más hablados en todo el mundo. ¿Pero por qué? Porque en Inglaterra los grandes ejércitos de antes hacían muchas y grandes conquistas alrededor del mundo. Por eso hay países en África que hablan inglés y entre otros muchos países que se habla inglés. ¿Por qué también es conocido Inglaterra? Inglaterra también es conocido por buenos jugadores de fútbol. Inglaterra también es conocido porque tiene la reina Isabel, que es la más antigua o la que ha durado más tiempo gobernando en toda la monarquía europea. También, como lo afirma David Icke, la reina Isabel es conocida también como ser la máster, la que tiene el galardón de ser la reptiliana más conocida y más poderosa de toda Inglaterra. Y bien, dando esta breve antesala, vamos ahora de lleno a los archivos del Roswell que aterrizó en Inglaterra. Y bien, amigos, esta historia la vamos a combinar un poco, porque esta historia es bien fantástica. Lo que sucede, este hecho sucedió como a finales, mejor dicho, de 1980, un 27-28 de diciembre. Este evento duró 3 días. Este sucedió en este lugar que ahora ustedes están viendo en pantalla, y de la cual ustedes ahora pueden manejar también la información que yo estoy manejando. Bien, en este lugar es un bosque. Este bosque está en medio de dos bases militares compartidas entre Estados Unidos e Inglaterra. Se conoce también estas dos bases porque es donde hay misiles nucleares. En aquel entonces se manejaban los misiles nucleares, y que irónicamente ellos tenían misiles nucleares y armas de destrucción masiva ahí, y con esa excusa invadieron a Hussein y quieren invadir a muchos países diciendo que tienen armas de destrucción masivas y nucleares, cuando ellos en 1980 pues ya las manejaban. Es irónico y es una doble moral. Bien, sucede que un día, a postrarse la noche, entre la madrugada del 27 de diciembre, se escucha un ruido y se ven unas luces parpadeantes, a lo que los militares, porque debido al resguardamiento de esta base, por lo que se tenía ahí, que eran misiles nucleares, les llamaba mucho la atención que qué hacía ese objeto ahí, ya que no era un objeto que estaba identificado que iba a aterrizar ahí o que estaba despegando de ahí. Entonces se cuestionaban ellos qué era, a lo que 3 de ellos deciden ir a ver. El primero describe que ve una luz en forma de triángulo, que es precisamente la imagen que ustedes están viendo ahora mismo en pantalla. A medida que él se va acercando, entonces no solamente observa eso, sino que observa también que hay una luz que destella y que pareciera que les está tendiendo una especie de trampa o que los está rodeando. Al principio ellos pensaron que era el faro, porque cerca de ahí estaba el faro, como aproximadamente unos 100 metros o más de distancia estaba un faro. Pero al principio pensaron que era eso, pero se dieron cuenta que esa luz era en forma de ojo y que los estaba rodeando. Uno de ellos andaba un aparato llamado Geiger, que sirve para medir los niveles de radiación, y curiosamente cada vez que se acercaban
se iban acercando a esta luz, los niveles de radiación aumentaban. Era tan curioso también porque aterriza, pero hay uno de ellos que se atreve a tocarlo. Pero antes de decirte qué es lo que sucede cuando lo toca, te muestro aquí las grabaciones exactas, las grabaciones de ese momento de diciembre de 1980, cuando estos militares están reportando a sus superiores lo que están viendo. Velo. About 5 to 10 degrees off the horizon, still moving erratic and similar lights and beaming down. It's very Now we're observing what appears to be a beam coming down to the ground. Is that real? 150 feet or more from the initial, I should say, suspected impact point. Having a little difficulty, we can't get the light all to work. Seems to be some kind of mechanical problem. Are you getting readings on the tree you're taking samples from on the side facing the suspected landing site? 4 clicks max. Up to 4. Interesting. That's right where you're taking the sample now. 4. That's the strongest point on the tree? Yes, sir. If you come to the back, there's no clicks whatsoever. We're getting very strange sounds out of the farmers burning our animals. They're very, very active, making an awful lot of noise. And you just saw a light where? Wait a minute. Slow down. Where? Right in this position here, straight ahead, in between the tree. There it is again. Watch, straight ahead off my flash right there. So there it is. Hey, I see it too. What is it? We don't know, sir. We're about 150 or 200 yards from the site. Everything else is just deathly calm. There is no doubt about it. There's some type of strange flashing red light ahead. There's yellow. I saw a yellow tinge in it too. Weird. It appears to be maybe moving a little bit this way. Yes, it's brighter than it has been. Yellow, it's coming this way. It is definitely coming this way. Pieces of it are shooting off. There is no doubt about it. This is weird. Here he comes from the south. He's coming toward us now. Bueno, esas voces que vos pudiste escuchar ahí es precisamente el momento exacto donde se estaban comunicando con sus superiores y describiéndoles qué es lo que estaban viendo en este momento. Puedes entonces hacerte la idea de que obviamente estos soldados no estaban entrenados para este tipo de situaciones. Pero lo interesante viene después, que uno de ellos decide no acatar la orden que se le había dado de darse la vuelta e irse, y uno de ellos decide acercarse a la nave y tocarla. Y cuando la toca, el ovni, no estoy diciendo los seres que estaban adentro, el mismo ovni le pasa un mensaje telepático. Ese mensaje telepático él lo vive guardando hasta un día que él decide escribirlo. Cuando él escribe todo el mensaje que le da el ovni, entonces ese mensaje desaparece de su mente y ya nunca más resuena en su cabeza. Para todo esto, los militares altos mandos de Inglaterra y estadounidenses los mandan a llamar a todos, a los militares de bajo rango, estos que habían tenido el contacto, y entonces les dicen de que cuenten todo lo que ha pasado. Cuando ellos empiezan a contar que vieron una luz, vieron una forma triangular con medidas y que adentro también habían visto sombras que se movían, entonces uno de los militares le dice: lo que ustedes vieron fue el faro. A lo que el militar les dice, el militar de bajo rango les dice: no, nosotros no hemos visto el faro, hemos visto algo mucho más que eso, algo mucho más impresionante que eso. A lo que se le acerca otro militar de alto rango y le dice a este militar también de alto rango, que los estaba convenciendo que no era el faro, y le dice: parece que no han entendido. Y los voltea a ver a ellos y dice: parece que ustedes no han entendido bien. Les estamos diciendo que lo que ustedes vieron es la luz del faro. A lo que él vuelve a decir: no, es que no es eso lo que vimos. Nosotros hemos visto un objeto volador triangular que de hecho tiraba como una especie de luz que se desprendía de él, decía, y que los empezaba a rodear como una especie de ojo o de dron que los empezaba a vigilar.
todos los movimientos que hacían estos militares, a lo que se le acercó por última vez el militar y le dijo: una bala tal vez te haría que entendieras que te tratamos de decir que lo que tú viste es el faro. A lo que el militar entendió que lo que le estaban diciendo es que él tenía que aceptar esa versión, y lo que él tenía que contar era que lo que él vio fue la luz del faro, aunque en el fondo él sabía que eso no era así. Esto, lo que hicieron los ingleses, muchos de los militares de ahora dicen que lo que hicieron fue una vergüenza, intentar silenciar a estos 3 militares por medio de chantaje. Pero este militar no queda ahí, porque este militar les acepta y les dice: no, está bien, lo que yo vi tiene razón, fue el faro, la luz del faro. Sale y tenía ese código en su cabeza aún, y agarra papel y lápiz, lo escribe, y resulta que este código venía a dar unas coordenadas. Estas coordenadas te iban a dar a una de las ciudades en Irlanda, una de las islas que estaban enfrente de Irlanda, que cuentan las leyendas celtas que ahí habitaban humanidades que habían estado 1000 años, oigan bien, 1000 años avanzadas que a los contemporáneos. Esto les suena mucho a ustedes a lo de la Atlántida. Cuando él empezó a buscar estas coordenadas y se vio que se dirigía exactamente a esa isla, que los escritos celtas, y yo he leído mucho de los celtas, y efectivamente ahí había una isla, pero no se llamaba Atlántida, no se llamaba así, tenía otro nombre. Efectivamente estaba ahí y desapareció con toda su población. Ese libro narra que esa población logró emigrar, y ciertos se hundieron y otros agarraron para otros puntos, pero esa es otra historia que un día vamos a contar. La cuestión de todo esto es que estos seres le intentaron decir, quizá esta ya es mi tesis, le intentaron decir que los que estaban en aquella isla, de los que hablaban los celtas, esa civilización de ahí, son precisamente estos con los que él había intercambiado, o los que ellos le habían otorgado esta información. Es impresionante porque esta civilización que estaba dentro de este ovni, esto que le transmiten el mensaje a él, son los mismos que hasta el sol que alumbra ahora quieren comunicarse con vos, conmigo y con toda la humanidad por medio exactamente en el mismo país, Inglaterra, por medio de los crop circles. Esta misma raza que quizá vivió en esta isla donde fueron dadas estas coordenadas por este ovni, son los mismos que plantan y que hacen este tipo de imágenes para que nosotros los seres humanos despertemos y logremos descifrar los códigos. Así que te dejo aquí las imágenes de estos seres que son los que hacen los crop circles, que son los mismos que tuvieron este encuentro con estos militares para que descifraran el enigma de la isla perdida de Gran Bretaña, a la que yo les estoy diciendo, y que descifraran también el destino de la Tierra. Te dejo aquí las imágenes y espero verte el viernes con el último episodio de esto, y recordad que todas las preguntas que vos querás, hacerlas aquí, y el viernes les vamos a dar respuesta a todas. Así que tal vez vos puedas descifrar estos mensajes que han dejado estos seres, que son los mismos que en 1980 le brindaron el mensaje a estos militares. Tengas un buen día.
¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un episodio más a mi canal, que es el tuyo también, El Conocimiento Prohibido. Bien, como les dije anteriormente, que hoy íbamos a viajar hasta Inglaterra. Inglaterra creo que es de uno de los países más hermosos que existe. ¿Por qué es conocido Inglaterra? Inglaterra es conocido por muchas cosas, por las conquistas, incluso por el idioma inglés. Muchas personas creen que Estados Unidos es el idioma inglés, pero no, es de Inglaterra. El idioma inglés es el idioma o uno de los idiomas más hablados en todo el mundo. ¿Pero por qué? Porque en Inglaterra los grandes ejércitos de antes hacían muchas y grandes conquistas alrededor del mundo. Por eso hay países en África que hablan inglés y entre otros muchos países que se habla inglés. ¿Por qué también es conocido Inglaterra? Inglaterra también es conocido por buenos jugadores de fútbol. Inglaterra también es conocido porque tiene la reina Isabel, que es la más antigua o la que ha durado más tiempo gobernando en toda la monarquía europea. También, como lo afirma David Icke, la reina Isabel es conocida también como ser la máster, la que tiene el galardón de ser la reptiliana más conocida y más poderosa de toda Inglaterra. Y bien, dando esta breve antesala, vamos ahora de lleno a los archivos del Roswell que aterrizó en Inglaterra. Y bien, amigos, esta historia la vamos a combinar un poco, porque esta historia es bien fantástica. Lo que sucede, este hecho sucedió como a finales, mejor dicho, de 1980, un 27-28 de diciembre. Este evento duró 3 días. Este sucedió en este lugar que ahora ustedes están viendo en pantalla, y de la cual ustedes ahora pueden manejar también la información que yo estoy manejando. Bien, en este lugar es un bosque. Este bosque está en medio de dos bases militares compartidas entre Estados Unidos e Inglaterra. Se conoce también estas dos bases porque es donde hay misiles nucleares en aquel entonces. On the tree you're taking samples from, on the side facing the suspected landing site. 4 clicks max. Up to 4. Interesting. That's right where you're taking the sample now. 4. That's the strongest point on the tree? Yes, sir. If you come to the back, there's no clicks whatsoever. We're getting very strange sounds out of the farmers' barnyard animals. They're very, very active, making an awful lot of noise. You just saw a light where? Wait, where? Right in this position here, straight ahead, in between the tree. There it is again. Watch, straight ahead off my flash right there. So there it is. Hey, I see it too. What is it? We don't know, sir. We're about 150 or 200 yards from the site. Everything else is just deathly calm. There is no doubt about it. There's some type of strange flashing red light ahead. It's yellow. I saw a yellow tinge in it too. Weird. It appears to be maybe moving a bit this way. Yes, it's brighter than it has been. Yellow. It's coming this way. It is definitely coming this way. Pieces of it are shooting off. There is no doubt about it. This is weird. Here he comes from the south. He's coming toward us now. Bueno, esas voces que vos pudiste escuchar ahí es precisamente el momento exacto donde se estaban comunicando con sus superiores y describiéndoles qué es lo que estaban viendo en este momento. Puedes entonces hacerte la idea de que obviamente estos soldados no estaban entrenados para este tipo de situaciones.
Pero lo interesante viene después, que uno de ellos decide no acatar la orden que se le había dado de darse la vuelta e irse, y uno de ellos decide acercarse a la nave y tocarla. Y cuando la toca, el ovni, no estoy diciendo los seres que estaban adentro, el mismo ovni le pasa un mensaje telepático. Ese mensaje telepático él lo vive guardando hasta un día que él decide escribirlo. Cuando él escribe todo el mensaje que le da el ovni, entonces ese mensaje desaparece de su mente y ya nunca más resuena en su cabeza. Para todo esto, los militares altos mandos de Inglaterra y estadounidenses los mandan a llamar a todos, a los militares de bajo rango, estos que habían tenido el contacto, y entonces les dicen de que cuenten todo lo que ha pasado. Cuando ellos empiezan a contar que vieron una luz, vieron una forma triangular con medidas y que adentro también habían visto sombras que se movían, entonces uno de los militares le dice: lo que ustedes vieron fue el faro. A lo que el militar les dice, el militar de bajo rango les dice: no, nosotros no hemos visto el faro, hemos visto algo mucho más que eso, algo mucho más impresionante que eso. A lo que se le acerca otro militar de alto rango y le dice a este militar también de alto rango, que los estaba convenciendo que no era el faro, y le dice: parece que no han entendido. Y los voltea a ver a ellos y dice: parece que ustedes no han entendido bien. Les estamos diciendo que lo que ustedes vieron es la luz del faro. A lo que él vuelve a decir: no, es que no es eso lo que vimos. Nosotros hemos visto un objeto volador triangular que de hecho tiraba como una especie de luz que se desprendía de él, decía, y que los empezaba a rodear como una especie de ojo o de dron que los empezaba a vigilar todos los movimientos que hacían estos militares. A lo que se le acercó por última vez el militar y le dijo: una bala tal vez te haría que entendieras que te tratamos de decir que lo que tú viste es el faro. A lo que el militar entendió que lo que le estaban diciendo es que él tenía que aceptar esa versión, y lo que él tenía que contar era que lo que él vio fue la luz del faro, aunque en el fondo él sabía que eso no era así. Esto, lo que hicieron los ingleses, muchos de los militares de ahora dicen que lo que hicieron fue una vergüenza, intentar silenciar a estos tres militares por medio de chantaje. Pero este militar no queda ahí, porque este militar les acepta y les dice: no, está bien, lo que yo vi tiene razón, fue el faro, la luz del faro. Sale y tenía ese código en su cabeza aún, y agarra papel y lápiz, lo escribe, y resulta que este código venía a dar unas coordenadas. Estas coordenadas te iban a dar a una de las ciudades en Irlanda, una de las islas que estaban enfrente de Irlanda, que cuentan las leyendas celtas que ahí habitaban humanidades que habían estado 1000 años, oigan bien, 1000 años. Entonces se manejaban los misiles nucleares, y que irónicamente ellos tenían misiles nucleares y armas de destrucción masiva ahí, y con esa excusa invadieron a Hussein y quieren invadir a muchos países diciendo que tienen armas de destrucción masivas y nucleares, cuando ellos en 1980 pues ya las manejaban. Es irónico y es una doble moral. Bien, sucede que un día, a postrarse la noche, entre la madrugada del 27 de diciembre, se escucha un ruido y se ven unas luces parpadeantes, a lo que los militares, porque debido al resguardamiento de esta base, por lo que se tenía ahí, que eran misiles nucleares, les llamaba mucho la atención que qué hacía ese objeto ahí, ya que no era un objeto que estaba identificado que iba a aterrizar ahí o que estaba despegando de ahí. Entonces se cuestionaban ellos qué era, a lo que 3 de ellos deciden ir a ver. El primero describe que ve una luz en forma de triángulo, que es precisamente la imagen que ustedes están viendo ahora mismo en pantalla. A medida que él se va acercando,
Entonces no solamente observa eso, sino que observa también que hay una luz que destella y que pareciera que les está tendiendo una especie de trampa o que los está rodeando. Al principio ellos pensaron que era el faro, porque cerca de ahí estaba el faro como aproximadamente unos 100 metros o más de distancia estaba un faro. Pero al principio pensaron que era eso, pero se dieron cuenta que esa luz era en forma de ojo y que los estaba rodeando. Uno de ellos andaba un aparato llamado Geiger, que sirve para medir los niveles de radiación. Y curiosamente, cada vez que se iban acercando a esta luz, los niveles de radiación aumentaban. Era tan curioso también porque aterriza, pero hay uno de ellos que se atreve a tocarlo. Pero antes de decirte qué es lo que sucede cuando lo toca, te muestro aquí las grabaciones exactas, las grabaciones de ese momento de diciembre de 1980, cuando estos militares están reportando a sus superiores lo que están viendo. Velo. Avanzada que a los contemporáneos. Esto les suena mucho a ustedes a lo de la Atlántida. Cuando él empezó a buscar estas coordenadas y se vio que se dirigía exactamente a esa isla, que los escritos celtas, y yo he leído mucho de los celtas, y efectivamente ahí había una isla, pero no se llamaba Atlántida, no se llamaba así, tenía otro nombre. Efectivamente estaba ahí y desapareció con toda su población. Ese libro narra que esa población logró emigrar y ciertos se hundieron y otros agarraron para otros puntos, pero esa es otra historia que un día vamos a contar. La cuestión de todo esto es que estos seres le intentaron decir, quizá esta ya es mi tesis, le intentaron decir que los que estaban en aquella isla, de los que hablaban los celtas, esa civilización de ahí, son precisamente estos con los que él había intercambiado o los que ellos le habían otorgado esta información. Es impresionante porque esta civilización que estaba dentro de este ovni, esto que le transmiten el mensaje a él, son los mismos que hasta el sol que alumbra ahora quieren comunicarse con vos, conmigo y con toda la humanidad por medio exactamente en el mismo país, Inglaterra, por medio de los crop circles. Esta misma raza que quizá vivió en esta isla donde fueron dadas estas coordenadas por este ovni, son los mismos que plantan y que hacen este tipo de imágenes para que nosotros los seres humanos despertemos y logremos descifrar los códigos. Así que te dejo aquí las imágenes de estos seres que son los que hacen los crop circles, que son los mismos que tuvieron este encuentro con estos militares para que descifraran el enigma de la isla perdida de Gran Bretaña, a la que yo les estoy diciendo, y que descifraran también el destino de la Tierra. Te dejo aquí las imágenes y espero verte el viernes con el último episodio de esto, y recordad que todas las preguntas que vos querás hacerlas aquí, y el viernes les vamos a dar respuesta a todas. Así que tal vez vos puedas descifrar estos mensajes que han dejado estos seres, que son los mismos que en 1980 le brindaron el mensaje a estos militares. Que tengas un buen día. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un episodio más a mi canal, que es el tuyo también, El Conocimiento Prohibido. Bien, como les dije anteriormente, que hoy íbamos a viajar hasta Inglaterra. Inglaterra creo que es de uno de los países más hermosos que existe. ¿Por qué es conocido Inglaterra? Inglaterra es conocido por muchas cosas, por las conquistas, incluso por el idioma inglés. Muchas personas creen que Estados Unidos es el idioma inglés, pero no, es de Inglaterra. El idioma inglés es el idioma o uno de los idiomas más hablados en todo el mundo. ¿Pero por qué? Porque en Inglaterra
los grandes ejércitos de antes hacían muchas y grandes conquistas alrededor del mundo. Por eso hay países en África que hablan inglés y entre otros muchos países que se habla inglés. ¿Por qué también es conocido Inglaterra? Inglaterra también es conocido por buenos jugadores de fútbol. Inglaterra también es conocido porque tiene la reina Isabel, que es la más antigua o la que ha durado más tiempo gobernando en toda la monarquía europea. También, como lo afirma David Icke, la reina Isabel es conocida también como ser la máster, la que tiene el galardón de ser la reptiliana más conocida y más poderosa de toda Inglaterra. Y bien, dando esta breve antesala, vamos ahora de lleno a los archivos del Roswell que aterrizó en Inglaterra. Y bien, amigos, esta historia la vamos a combinar un poco, porque esta historia es bien fantástica. Lo que sucede, este hecho sucedió como a finales, mejor dicho, de 1980, un 27-28 de diciembre. Este evento duró 3 días. Este sucedió en este lugar que ahora ustedes están viendo en pantalla, y de la cual ustedes ahora pueden manejar también la información que yo estoy manejando. Bien, en este lugar es un bosque. Este bosque está en medio de dos bases militares compartidas entre Estados Unidos e Inglaterra. Se conoce también estas dos bases porque es donde hay misiles nucleares. En aquel entonces se manejaban los misiles nucleares, y que irónicamente ellos tenían misiles nucleares y armas de destrucción masiva ahí, y con esa excusa invadieron a Hussein y quieren invadir a muchos países diciendo que tienen armas de destrucción masivas y nucleares, cuando ellos en 1980 pues ya las manejaban. Es irónico y es una doble moral. Bien, sucede que un día, a postrarse la noche, entre la madrugada del 27 de diciembre, se escucha un ruido y se ven unas luces parpadeantes, a lo que los militares, porque debido al resguardamiento de esta base, por lo que se tenía ahí, que eran misiles nucleares, les llamaba mucho la atención que qué hacía ese objeto ahí, ya que no era un objeto que estaba identificado que iba a aterrizar ahí o que estaba despegando de ahí. Entonces se cuestionaban ellos qué era, a lo que 3 de ellos deciden ir a ver. El primero describe que ve una luz en forma de triángulo, que es precisamente la imagen que ustedes están viendo ahora mismo en pantalla. A medida que él se va acercando, entonces no solamente observa eso, sino que observa también que hay una luz que destella y que pareciera que les está tendiendo una especie de trampa o que los está rodeando. Al principio ellos pensaron que era el faro, porque cerca de ahí estaba el faro, como aproximadamente unos 100 metros o más de distancia estaba un faro. Pero al principio pensaron que era eso, pero se dieron cuenta que esa luz era en forma de ojo y que los estaba rodeando. Uno de ellos andaba un aparato llamado Geiger, que sirve para medir los niveles de radiación, y curiosamente cada vez que se iban acercando a esta luz, los niveles de radiación aumentaban. Era tan curioso también porque aterriza, pero hay uno de ellos que se atreve a tocarlo. Pero antes de decirte qué es lo que sucede cuando lo toca, te muestro aquí las grabaciones exactas, las grabaciones de ese momento de diciembre de 1980, cuando estos militares están reportando a sus superiores lo que están viendo. Velo. There's one object still
about 5 to 10 degrees off the horizon, still moving erratic and similar lights and beaming down this area. Now we're observing what appears to be a beam coming down to the ground. This is unreal. 150 feet or more from the initial, I should say, suspected impact point. Having a little difficulty, we can't get the light all to work. Seems to be some kind of mechanical problem. Are you getting readings on the tree you're taking samples from on the side facing the suspected landing site? 4 clicks max. Up to 4. Interesting. That's right where you're taking the sample now. 4. That's the strongest point on the tree? Yes, sir. If you come to the back, there's no clicks whatsoever. We're getting very strange sounds out of the farmers' barnyard animals. It's very, very active, making an awful lot of noise. You just saw a light flare. Wait, where? Right in this position here, straight ahead, in between the tree. There it is again. Watch, straight ahead off my flash right there. So there it is. Hey, I see it too. What is it? We don't know, sir. We're about 150 or 200 yards from the site. Everything else is just deathly calm. There is no doubt about it. There's some type of strange flashing red light ahead. It's yellow. I saw a yellow tinge in it too. Weird. It appears to be maybe moving a bit this way. It's brighter than it has been. Yellow. It's coming this way. It is definitely coming this way. Pieces of it are shooting off. There is no doubt about it. This is weird. Here he comes from the south. He's coming toward us now. Bueno, esas voces que vos pudiste escuchar ahí es precisamente el momento exacto donde se estaban comunicando con sus superiores y describiéndoles qué es lo que estaban viendo en este momento. Puedes entonces hacerte la idea de que obviamente estos soldados no estaban entrenados para este tipo de situaciones. Pero lo interesante viene después, que uno de ellos decide no acatar la orden que se le había dado de darse la vuelta e irse, y uno de ellos decide acercarse a la nave y tocarla. Y cuando la toca, el ovni, no estoy diciendo los seres que estaban adentro, el mismo ovni le pasa un mensaje telepático. Ese mensaje telepático él lo vive guardando hasta un día que él decide escribirlo. Cuando él escribe todo el mensaje que le da el ovni, entonces ese mensaje desaparece de su mente y ya nunca más resuena en su cabeza. Para todo esto, los militares altos mandos de Inglaterra y estadounidenses los mandan a llamar a todos, a los militares de bajo rango, estos que habían tenido el contacto, y entonces les dicen de que cuenten todo lo que ha pasado. Cuando ellos empiezan a contar que vieron una luz, vieron una forma triangular con medidas y que adentro también habían visto sombras que se movían, entonces uno de los militares le dice: lo que ustedes vieron fue el faro. A lo que el militar les dice, el militar de bajo rango les dice: no, nosotros no hemos visto el faro, hemos visto algo mucho más que eso, algo mucho más impresionante que eso. A lo que se le acerca otro militar de alto rango y le dice a este militar también de alto rango, que los estaba convenciendo que no era el faro, y le dice: parece que no han entendido. Y los voltea a ver a ellos y dice: parece que ustedes no han entendido bien. Les estamos diciendo que lo que ustedes vieron es la luz del faro. A lo que él vuelve a decir: no, es que no es eso lo que vimos. Nosotros hemos visto un objeto volador triangular que de hecho tiraba como una especie de luz que se desprendía de él, decía, y que los empezaba a rodear como una especie de ojo o de dron que los empezaba a vigilar todos los movimientos que hacían estos militares. A lo que se le acercó por última vez el militar y le dijo: una bala tal vez te haría que entendieras que te tratamos de decir que lo que tú viste es el faro. A lo que el militar entendió que lo que le estaban diciendo es que él tenía que aceptar esa versión, y lo que él tenía que contar era que lo que él vio fue la luz del faro, aunque en el fondo él sabía que eso no era así. Esto, lo que hicieron los ingleses, muchos de los militares de ahora dicen que lo que hicieron fue una vergüenza, intentar silenciar
a estos 3 militares por medio de chantaje. Pero este militar no queda ahí, porque este militar les acepta y les dice: no, está bien, lo que yo vi tiene razón, fue el faro, la luz del faro. Sale y tenía ese código en su cabeza aún, y agarra papel y lápiz, lo escribe, y resulta que este código venía a dar unas coordenadas. Estas coordenadas te iban a dar a una de las ciudades en Irlanda, una de las islas que estaban enfrente de Irlanda, que cuentan las leyendas celtas que ahí habitaban humanidades que habían estado 1000 años, oigan bien, 1000 años avanzadas que a los contemporáneos. Esto les suena mucho a ustedes a lo de la Atlántida. Cuando él empezó a buscar estas coordenadas y se vio que se dirigía exactamente a esa isla, que los escritos celtas, y yo he leído mucho de los celtas, y efectivamente ahí había una isla, pero no se llamaba Atlántida, no se llamaba así, tenía otro nombre. Efectivamente estaba ahí y desapareció con toda su población. Ese libro narra que esa población logró emigrar, y ciertos se hundieron y otros agarraron para otros puntos, pero esa es otra historia que un día vamos a contar. La cuestión de todo esto es que estos seres le intentaron decir, quizá, ya es mi tesis, le intentaron decir que los que estaban en aquella isla, de los que hablaban los celtas, esa civilización de ahí, son precisamente estos con los que él había intercambiado, o los que